Buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tiempo de enseñanza de la palabra. Damos gracias a Dios por este nuevo día, porque siempre va a ser una bendición poder iniciar la semana de la mano de Dios, ¿no? Cuando celebramos el Día del Señor, cuando venimos a la iglesia, estamos colocando esta semana que inicia en las manos de Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y si sometemos todas las cosas al control del dominio de Dios, seguramente todas esas cosas van a salir bien. ¿Estamos de acuerdo o no está de acuerdo? Amén. Entonces nosotros, el venir a la iglesia y el poder celebrar al Señor, y poder colocar en las manos de Dios la semana, muestra que hemos cambiado, porque muchas veces antes de ser cristianos seguramente, o cuando éramos de pronto muy maduros en los caminos del Señor, seguramente no colocábamos las cosas en las manos de Dios primero. Las dejamos descansar sobre la suerte, sobre el azar o sobre nuestras mismas fuerzas. Y definitivamente las cosas no van a funcionar así. Debe haber un cambio de perspectiva, debe haber un cambio en la manera de ver las cosas ahora que somos cristianos. Por eso yo he escuchado decir a muchas personas que no van a la iglesia, que no buscan al Señor. Eso es un argumento, ¿no? Eso es una excusa barata. Pero la gente la expresa y es: no voy a la iglesia porque en la iglesia allá hay muchos que han sido ladrones, allá hay muchos que han sido sicarios, asesinos, ¿cierto? Allá hay mucha gente que ha sido muy pecadora, ladrones. Hay personas que han sido, digamos, han ejercido la prostitución, el homosexualismo, y hay gente que tiene una cantidad de historias que no me agrada. Yo no sé si a usted alguna vez alguien le ha dicho eso. No me gusta en la iglesia porque es que en la iglesia hay gente que dice unas cosas, que vivieron unas cosas, que pasaron por unas cosas. Bueno, tienen razón. Pero la iglesia tiene razón en que hayan personas que hayan tenido una vida, ¿cierto? Pero no tienen razón de que por eso no van a la iglesia. La iglesia es el lugar, es el mejor y es el único lugar de verdadera restauración que Dios ha permitido que exista, para que esas personas tengan acceso a una oportunidad de cambio real en sus vidas. Las personas que en algún momento han sido rechazadas, estigmatizadas, relegadas, desplazadas, porque un día cometieron un gran error, entonces la sociedad ya no los acepta. Hay algunos sectores de la sociedad ya no los quiere recibir porque los conocen, porque saben que un día cometieron un gran error. Entonces estas personas Dios las toca, Dios tiene un propósito para esas personas y hace que esas personas empiecen a buscar un refugio. Ese refugio es Cristo, y ese refugio lo empiezan a buscar a través también de la iglesia local, porque la iglesia local es la herramienta que Dios usa para empezar a convocar personas, a congregar personas, para que puedan experimentar ese cambio y esa transformación. Por eso hoy debemos hacer un llamado desde la iglesia al mundo, un llamado donde le decimos a las personas que son bienvenidos, todos aquellos que luchan contra su pasado, que son bienvenidos todas las personas que un día renunciaron a esa vida, que un día renunciaron a todos esos dejámenes o a todas las cosas que eran vergonzosas y que ahora lo que quieren es enderezar su camino, que quieren una vida nueva, que el pecado que cometieron, si bien es cierto, podría ser como una impronta en sus vidas, una marca que parece indeleble a los ojos de todos los que los critican, los rechazan, los señalan. Pero como estas personas un día recibieron a Cristo, Dios los perdonó. Dios perdonó sus pecados, Dios se olvidó de sus pecados. Dios dice que Él echa todos los pecados al fondo del mar y se olvida. Se olvida de todo lo que esas personas un día cometieron. Algunos creen que, o dicen no creer en los cristianos porque tienen un pasado que no es el mejor.
¿cierto? Pero ¿quién va al médico? ¿El sano o el enfermo? Yo digo, yo no voy a la clínica si está enfermo porque es que eso está ya lleno de enfermos. Eso obviamente tiene que estar lleno de enfermos porque es una clínica. Si estuvieran sanos no estarían allá. ¿Quién quiere ir a una clínica? Nadie. Pero la iglesia es la mejor clínica para sanar nuestras enfermedades espirituales, todas las enfermedades del alma. Un cristiano que nace de nuevo, esto es algo que usted tiene que entender. Un cristiano que nace de nuevo es un cristiano que no vuelve a tener heridas del alma. ¿Sí? Cuando un cristiano no ha nacido de nuevo, va a tener heridas en su alma y va a tener que verse forzado a pasar por esos procesos que se llaman de sanear el alma. Pero cuando usted nació de nuevo, cuando el cristiano nace de nuevo, el Espíritu Santo lo sana de todas las cosas. El cristiano que nace de nuevo automáticamente siente esa necesidad dada por Dios, esa capacidad por Dios de perdonar, de no sentir rencores, de no sentir odios, de querer al enemigo. No necesita pasar por procesos de sanidad del alma. Pero ¿qué pasa? Como hay tantos cristianos que no han sido sanados porque no han nacido de nuevo, parecen cristianos porque van a una iglesia, parecen cristianos porque lo dicen. Aparentemente aceptaron el llamado del Señor. Pero ese es en sí el problema hoy en día. El problema realmente no es que haya gente con un pasado oscuro. No, el problema realmente hoy en día es que dentro de la iglesia del Señor hay una cultura de mediocridad espiritual que se está extendiendo dentro de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Esto es una queja real. Hay una insatisfacción con la forma de vida cristiana. ¿Por qué? Porque el cristiano no está viviendo de acuerdo a lo que se supone que debe vivir. Ahora, ¿qué pasa con esa mediocridad espiritual? Es una mediocridad, es una vida cristiana anémica, pálida, tibia, sin brillo, que demuestra que tristemente muchos cristianos de verdad no han cambiado su pasada manera de vivir. Dios y las personas que están allá afuera rechazan eso. Las personas que están allá afuera, que miran desde lejos al cristiano, quisieran tal vez buscar, tienen como esa curiosidad de querer ir a la iglesia, ¿cierto? En ese momento hay una lucha porque el enemigo no quiere perder almas. Pero esas personas empiezan a ver la mala conducta del cristiano. Y esa mala conducta se vuelve repulsiva tanto para esas personas como para Dios. Porque los cristianos no han cambiado su manera de vivir. En Apocalipsis, el Señor le dice claramente a la iglesia de la Odisea, le dice, pero por cuanto es tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, este tipo de cristianismo es la razón por la que este movimiento inquieto de personas no creyentes en nuestros días reta y acusa a la iglesia hoy de corrupta y de irrelevante para la sociedad. Por eso hoy muchas voces dicen allá afuera, la religión no sirve, el ser cristiano no sirve, la iglesia no hace nada, la iglesia no sirve. Y desde el punto de vista del inconverso, del hombre natural, del que no conoce al Señor, para ellos todo lo que sea una referencia a lo divino es igual. Por lo tanto, lo que haga cualquier organización religiosa, sea de la misma o no doctrina, para ellos es lo mismo. Entonces ellos dicen, la iglesia ha hecho el peor daño a la humanidad. Hablando, por ejemplo, cuando viene la conquista española a Sudamérica, uno de los grandes daños que le hicieron a los aborígenes fue en quererles obligar a ser católicos. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de algo cristiano, el ignorante que está allá afuera, que no sabe, que no conoce, pues cree que ser cristiano es ser católico.
que cree que todas las religiones somos iguales. Pero también cuando ven en las noticias que un cristiano por allá hizo morir a más de 50, 70 personas porque las llevaba a ayunar hasta la muerte, esas personas tampoco van a querer ir a una iglesia porque no, allá lo van a matar a uno. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cristianos, una millonada de cristianos en el mundo, que no están haciendo las cosas bien. Entonces estamos dejando mal parado el evangelio. Y por eso están saliendo falsos maestros, falsos maestros que enseñan unas falsas doctrinas. Yo no tengo por qué llevar a una persona a ayunar hasta la muerte. Si ayune y no pare de ayunar hasta que vea a Dios. Sí, la persona lo terminó viendo porque se murió, pero no porque no se haya tenido un encuentro con Dios. Entonces, eso hace que la gente allá afuera acuse a la iglesia de corrupta e irrelevante, de perjudicial para la sociedad. Por eso el llamado que tenemos que hacer hoy desde la iglesia es a que debe haber un cambio en nuestra forma de vivir, porque como seres humanos obviamente estamos cometiendo pecados, cometemos errores, no estamos exentos de fallar, y tenemos que estar siendo muy rápidos de cómo vamos a reaccionar cuando nos estamos equivocando. No podemos quedarnos así. Debe haber un cambio real. Vamos a basar la enseñanza de esta mañana en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es un llamado que Pablo le está haciendo a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso en este momento no está mal. Él está haciendo un llamado a lo que deben seguir ellos reafirmando en su nueva vida en Cristo. Por eso él inicia en el versículo 22 diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir. Los pasajes anteriores los vamos a ver el próximo domingo. Vamos a trabajar una serie de Efesios. Y en esta primera parte de hoy, arrancamos en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo éramos antes de recibir a Cristo? ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué hacíamos? ¿Cuál era esa forma en la que nosotros vivíamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo caminábamos? ¿Cómo vestíamos? ¿Qué lugares frecuentábamos? ¿Qué clase de conversaciones manteníamos? ¿Qué clase de relaciones manteníamos? ¿Qué lugares frecuentábamos? ¿Cuál era nuestra ética moral? ¿Cómo era nuestra vida? Podemos hacer un poco de memoria de cómo era nuestra pasada manera de vivir. ¿Cuáles eran esas cosas que nosotros practicábamos y versus hoy? ¿Cuáles son las cosas que practicamos ahora? ¿Cómo es nuestra forma de vestir ahora? ¿Cómo es nuestra forma de hablar ahora? ¿Cómo es nuestro comportamiento hoy? ¿Cómo es la manera en la que nos relacionamos con las personas? ¿Cómo es nuestra ética y nuestra moral hoy? ¿Cómo es nuestra vida hoy? Si somos cristianos verdaderos, debe haber un cambio, tiene que notarse un cambio. Nosotros no podemos seguir pensando de la misma forma que lo hacíamos antes de ser cristianos. No podemos seguir viviendo de esa forma, y peor aún, no podemos imitar ni adoptar las formas de pensamiento de aquellos que hoy no son cristianos. Porque hay cristianos que pareciera que siguen viviendo una vida igual a antes de ser cristianos, y peor, empiezan a seguir adoptando formas de pensamiento y de vida de personas que no son cristianas. No sé si usted conoce a alguien así. El cristianismo entonces es un estilo de vida que es totalmente distinto
a la forma o al estilo de vida que usted tenía antes de ser cristiano. Por lo tanto, debemos de pensar de una forma que distinta. Entonces, la pasada manera de vivir que está diciendo Pablo al principio del pasaje 22 debe ser eso, pasada. Nuestra pasada manera de vivir debe ser precisamente eso, pasada. Debe ser un mal recuerdo en nuestras vidas. Ahora, no es que nos vamos a olvidar de eso, yo creo que es imposible. Yo creo que hay una gran cantidad de metidas de pata de las cuales nunca nos vamos a olvidar, ¿cierto? Pero tal vez eso nos sirve para no volverlo a hacer. El problema es que en la vida de muchos cristianos, esa pasada manera de vivir no es pasada, es presente. Todavía la siguen viviendo igual. Continúan viviendo tal cual como lo hacían cuando eran inconversos. Cuando se supone que han debido haber nacido de nuevo. Cuando se supone que aceptaron a Cristo y nacieron de nuevo. Pero parece que nunca lo hicieron. Nunca aceptaron a Cristo realmente en su corazón, nunca renunciaron a su pasada manera de vivir, nunca nacieron de nuevo. Se justifican a ellos mismos. Todo lo ven bueno, todo es justificable, todo está bien. Es que usted es muy fanático, es que usted es muy religioso, es que posee todo es pecado, es que usted es exagerado. Llegan al cinismo incluso a utilizar la Biblia para justificar su mala manera de vivir. Entonces, en cuanto a su pasada manera de vivir, siguen siendo lo que eran antes. No han cambiado. No han cambiado. Entonces, ¿cómo puede una persona que en su 100% no ha cambiado nada, cómo puede ser esa persona luz para otros? ¿Cómo puede ser esa persona que otros quieran conocer al Señor? Porque esa persona que no conoce a Cristo le va a decir, no, pues no ha pasado nada con usted. Yo creo que conmigo tampoco va a pasar nada. Entonces no hay necesidad de ir a un lugar a hacer esfuerzos, porque eso es para muchas personas, esfuerzos, sacrificios, de empezar a renunciar a una cantidad de cosas para que finalmente no pase nada en la vida de ellos, ¿no? Entonces no van a querer buscar la iglesia. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que éramos antes debe de ser eso, un pasado. Ya no somos así. Bueno, todavía tal vez hay cositas, pero ya son mínimas, ya se ha trabajado. El grueso de lo que yo era antes ya no lo soy hoy. Hoy, en esta circunstancia, yo hubiera actuado de una manera totalmente diferente a como estoy actuando. ¿Cierto? Eso tiene que verse. Tiene que ser real. Lo segundo que nos pide Pablo en ese pasaje 22 es despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces la palabra despojarse significa quitarse algo o renunciar a algo de manera voluntaria. Usted se despoja del viejo hombre de una manera voluntaria, usted se lo quita, usted renuncia a lo que hacía antes, a cómo hablaba antes, a cómo se vestía antes, renuncia a esas relaciones que antes usted tenía que no eran buenas para usted, usted renuncia a las conductas y prácticas que usted antes hacía y que no eran buenas para usted y que seguramente ni siquiera solo lo afectaban a usted, pueden afectar a su familia, amigos, a su entorno, ¿cierto? Pero usted lo hace de una manera voluntaria porque usted ya nació de nuevo y Dios ha hecho un cambio y una transformación en su vida. Entonces el pastor no le está colocando un reloj en la cabeza, en la iglesia no le están diciendo si usted no cambia no puede venir acá. No, eso es un cambio que surge de manera voluntaria, la persona toma su iniciativa. Por eso cuando le dicen a uno, pero es que si yo voy a la iglesia ya lo obligan a uno a vestirse con vestido hasta la rodilla, a que yo no puedo volver a hacer esto, al otro. No, usted tiene que, si es verdad que Dios lo ha tocado, Dios va a hacer un cambio en usted y usted va a hacer muchas cosas de manera voluntaria. Es como cuando usted llega a su casa después de un día de trabajo. Seguramente al momento de acostarse a dormir, usted se quita la ropa con la que trabajó. O cuando usted llega a su casa, usted lo que hace es que se quita su ropa de trabajo, con la que tal vez usted sudó, se enmudó.
tal vez por la tarea que hace, el polvo, hay tierra, ¿cierto? Usted no se va a acostar a dormir con la ropa con la que trabaja todo el día, o con los zapatos, ¿no? Usted se quita toda esa ropa, se cambia, se pone algo cómodo, para que se pueda acostar a dormir descansado, limpio, ¿cierto? ¿Cómo? Usted no se puede acostar a dormir con la misma ropa que trabajó. Eso mismo pasa cuando nosotros empezamos la vida cristiana. Nosotros dejamos todo eso atrás, todo eso que no nos permite poder seguir una vida cristiana como Dios quiere. Cuando seguimos a Cristo, esto implica cambiar nuestra mentalidad. Nuestra forma de pensar tiene que haber un cambio. No es un cambio de religión, porque muchas veces es lo que hacen muchas personas, ¿no? Solamente cambian de religión. Cambian el sitio al que se van a congregar los domingos. No cambian nada más. Ya no van a una parte, sino que ahora van a otra. Pero su vida es la misma. No hubo un cambio en su estilo de vida. Cambiaron solamente de religión. Entonces, seguir a Jesús conlleva primero establecer una relación personal con Él que requiere que usted renuncie a todo eso que usted antes practicaba. Todas las cosas que usted hacía mal, vaya renunciando a todo eso. Renuncie de manera voluntaria a todo eso que se convierte en un lastre, ¿cierto? Algo que se vuelve pesado y que hace las personas empiezan a cargar sobre sí mismas y lo arrastran, ellos son un peso en su vida y eso es la causa del pecado. Cuando lo hacemos, salimos de esa mediocridad que nos envuelve y que no nos deja ser luz para otros. Yo veo personas cristianas que se dicen ser cristianas haciendo cosas que uno dice, no, eso no lo debería estar haciendo esa persona. Esa persona está haciendo tropiezo para otros. Esa persona no se ha despojado del viejo hombre. No se ha despojado. Mire, el pasaje dice que está viciado. Viciado. Viciado viene de vicio, es decir, viene en un círculo vicioso, tiene unos vicios, algo que es difícil de dejar, algo que es repetitivo. El viejo hombre está viciado, ¿sí? Por eso dice, conforme a los deseos engañosos. Está viciado, esa persona no puede dejar de practicar esas cosas porque hay un vicio en esa antigua manera de vivir. Todos esos vicios de sus deseos, esos deseos que vienen a su mente como pensamientos, conductas, palabras, el orgullo, el ego, todo eso que forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y son engañosos, ¿por qué? Pues porque son injertados en nosotros a causa del pecado. Entonces siempre nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos cuando creemos que pasándola sabroso por allá cada 8 días en una finca o en discoteca, tomando con mujeres, haciendo una cantidad de cosas, creyendo que porque la estamos pasando bien en eso, creemos que somos felices. Y esa es una felicidad que es falsa, que es momentánea, que se la da la situación que está viviendo en el momento, pero cuando no está en eso, esa persona está incompleta, insatisfecha, triste, tal vez está deprimida, necesita de ciertas cosas que motivan a que esté feliz, el licor, las drogas, la rumba, los lugares. Esas personas necesitan estar en un continuo círculo vicioso de deseos engañosos para poder ser felices y por lo tanto están cometiendo un pecado, muchos pecados. Entonces todos esos deseos engañosos por los cuales está viciado el viejo hombre no nos dejan avanzar porque es un conjunto de cosas dañinas, tóxicas. Aun cuando usted quisiera creer que sí, que esas cosas son placenteras y que las disfruta porque parecen ser muy chéveres, pues resulta que hasta que el ser humano no se despoje del viejo hombre, no va a poder ser una persona mejor, no va a poder ser una persona diferente. No importa cuán buen persona parezca o cuántas cosas buenas puedan decir de esa persona, los que tal vez lo conocen, los que tal vez tienen una relación con él.
a los ojos de Dios, una persona está revestida del viejo hombre. Entonces uno puede decir, me cae bien esa persona, me parece chévere, pero no cambia esa forma de vida, no cambia esa forma de ser irresponsable, no cambia esa forma de ser que todo lo que se gana se lo gasta en rumba cada 8 días. Esa persona no tiene una visión del futuro, esa persona parece que no va para ningún lado. Por eso dicen que no sabe para dónde ir, porque es sirve. No tiene objetivos en su vida. Va a llegar un día viejo y ella se da cuenta que no tiene nada y que no tiene a nadie, porque nunca cambió su forma de pensar. Y esa forma de pensar en la vida cristiana es supremamente importante. Mientras no nos despojemos de todo lo que el mundo ha depositado en nosotros, cuando estamos allá afuera y somos una persona del mundo, o cuando somos un falso cristiano, seguimos en el bote en el que el mundo sigue echando cosas, depositando cosas. El mundo quiere llenarnos de todo lo que ellos piensan, de todo lo que ellos hablan, de lo que a ellos les gusta. Uno ve artistas famosos, hombres vistiéndose como mujer, y quieren llevar a la juventud a que se feminicen. Y los padres están indiferentes a eso que los hijos están viendo. La sociedad y el mundo de hoy quiere mantener a los papás ocupados para que los hijos estén dejándose llevar por cantidad de cosas que no son buenas para ellos. Así los otros van a empezar a crecer en ese mismo círculo vicioso, en todo eso del hombre antiguo que está viciado por los deseos engañosos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si una persona no se ha despojado, una persona no ha dejado su antigua manera de vivir, así vaya a la iglesia, va a seguir practicando cosas para las cuales Dios no está de acuerdo, y va a seguir llevando consigo esa marca de eso que un día fue. Y por eso muchas personas van a seguir diciendo, yo no voy allá, porque esa persona yo la sigo viendo borracha en la esquina, a esa persona la sigo viendo consumiendo drogas en la esquina, ¿cierto? Vamos a ahuyentar a todos los que tal vez quieren entrar a la iglesia. Y eso no está bien. Eso no puede pasar en la vida cristiana que ha nacido de nuevo. Pero si no ha nacido de nuevo, no se va a poder despojar de ese viejo hombre. Tiene que pedirle al Señor que lo ayude, si es verdad que quisiera cambiar de vida. Pero para poder que haya un cambio, después de haberse despojado del viejo hombre, tiene que renovarse. Tiene que renovarse. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación entonces es una acción que se lleva a cabo con la misión, el objetivo de restaurar, cambiar o modernizar algo que ha quedado obsoleto, que tal vez se encuentra roto o que en algún aspecto ya es viejo, pero que aún es útil. Entonces se toma la decisión de darle un nuevo aspecto, de renovarlo. Y eso se puede hacer a través de técnicas y de elementos diversos para hacer esos cambios y esa renovación. Porque tal vez eso que está allí todavía es útil. Entonces no se desecha, no se destruye, simplemente se renueva. El ser humano, aun cuando esté vestido del viejo hombre, todavía es útil, puede ser útil en las manos de Dios. Pero por eso necesita nacer de nuevo, por eso necesita renovarse. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cuando una persona nace de nuevo, está siendo llevado a un proceso de renovación. Porque nosotros estamos siendo renovados todo el tiempo, estamos siendo renovados en el espíritu de vuestra mente. Y eso significa cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra actitud frente a la vida, a lo que hemos vivido siempre. Es cambiar lo viejo por lo nuevo, es actualizar, no es cambiar el chip. Cuando uno actualiza un computador, los computadores los actualizan es el mismo computador, todavía es útil, puede servir, pero ya se ha quedado obsoleto. ¿Qué necesita? Que le mejoren la memoria, que le mejoren el disco duro, que le mejoren el procesador.
Y que a una máquina, mejor. Tal vez le cambian el monitor, hacen muchas modificaciones, lo están renovando, están utilizando técnicas, están utilizando elementos, están tal vez mejorando su software, su sistema operativo. Entonces va a quedar un equipo mucho mejor, con un mejor desempeño para las nuevas tareas. Un computador de hace 20 años o de hace 15 años no funciona, no va a poder desempeñarse igual que un computador de hoy. No tiene la misma capacidad. Un ser humano vestido de viejo hombre no va a poder tener nunca la capacidad de tener lo que tiene un hombre que hoy se ha sido renovado, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que vivir todo el tiempo en esa renovación, y por eso este verso es importante, porque ahí Pablo nos está mostrando que si usted y yo somos renovados en nuestra mente, que si no somos renovados en nuestra mente, nunca vamos a poder disfrutar de la liberación que nos dio el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es lógico. Una persona que todavía vive atada al pecado, que todavía atada a una vida de pecado, pues no va a poder disfrutar la libertad que solamente se disfruta en Cristo. Y es un hecho real, consumado, que Cristo en la cruz del Calvario solventó nuestro pecado y pagó la deuda que nosotros teníamos sobre el pecado. Él solventó nuestro pasado. Por eso nuestro pasado hoy no puede tener ningún efecto en nuestra vida hoy. Si es verdad que nacimos de nuevo, porque nosotros hoy no somos lo que nuestra vida pasada dice, nosotros hoy somos lo que Dios ha determinado. Por eso alguien puede decir, ay no, yo lo conozco, hace años fue esto. Pero eso fue antes, ahora es una persona. ¿Qué pensaban de Pablo cuando después del encuentro con Jesús? ¿Quién quería hablar con él? Nadie, le tenía miedo, horror, quizás hasta rabia. A muchos de sus amigos, hermanos, familiares los había golpeado, los había hecho meter a la cárcel. Cuando él venía en ese cambio de actitud porque había sido renovado, la gente no lo quería aceptar. No quería aceptarlo. Los discípulos de Jesús no querían recibirlo. Pero nosotros no somos lo que pasó antes, nosotros somos lo que hoy Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios hoy ha determinado que somos nosotros. Por eso es importante que nos sometamos a ese proceso de que nuestra mente sea renovada por el Espíritu, nuestra forma de pensar. Metanoia, ¿sí? Metanoia significa arrepentimiento, en el sentido estricto de la palabra. Arrepentimiento es una forma de pensar totalmente distinta. Un cristiano que no ha tenido ese arrepentimiento, pues no va a poder vivir una nueva vida. Cuando un cristiano piensa como un inconverso, quiere decir que no ha renovado su mente. A veces los cristianos piensan igual que los de la fe. Tienen los mismos puntos de vista, comparten los mismos conceptos, de temas en los que el verdadero cristiano ya no puede hacer parte, de temas en los que el cristiano ya no puede tomar partido, como por ejemplo en la política. Un cristiano no puede ser de derecha ni izquierda, un cristiano tiene que orar por su país, orar por sus gobernantes, no importa qué partido sean, pedir que Dios le dé sabiduría, que Dios lo utilice, que Dios haga algo. No podemos tomar partido. Ahora, una persona cristiana que aparentemente es cristiana y que sigue viviendo como un no creyente, tal vez no ha entregado esa parte de su vida, no ha entregado su mente al Señor. Todavía no ha renunciado a eso, no ha renunciado a su viejo hombre. No ha renunciado a la mente anterior, por eso la sigue usando. Una mente que está dañada. Si a nosotros se nos daña el carro, yo no lo puedo seguir usando dañado. Yo tengo que primero llevarlo al taller y después de que lo arregle, poderlo usar. Pero yo no lo puedo usar dañado. Hoy la gente sigue usando la mente dañada del viejo hombre y siguen yendo a una iglesia. Entonces, eso no es congruente, porque todo lo que usted y yo hayamos aprendido en el pasado, lo aprendimos en nuestro alrededor, de las personas que nos lo enseñaron, de lo que usted vio, de lo que usted vivió, de lo que usted experimentó. Todo eso queda grabado en su mente. Cualquier evento importante, bueno o malo, está ahí en su mente.
Por eso nosotros cuando somos cristianos y hemos nacido de nuevo, empezamos a desaprender todo lo que un día aprendimos para poder ser renovados en el Señor. No podemos seguir pensando igual, no podemos seguir actuando igual. A veces se nos chispotea algo, ¿no? Y tenemos que empezar a aplacarlo. Solo cuando usted y yo cambiamos nuestra actitud, vamos a poder ver con claridad. Y entonces aquí eso nos va a permitir que nos adaptemos a nuestra nueva vida, a tener un cristianismo honesto, sincero, real, sin temor a aceptarnos como somos ahora. Somos distintos, somos cristianos, somos hijos de Dios y eso nos hace distintos. Somos nuevas personas. Somos nuevas personas. Tenemos una nueva vida. Aunque el aceptarnos a nosotros como somos ahora pueda hacer que otros no nos acepten, que otros nos rechacen, que otros nos critiquen, porque como ya no tenemos el mismo pensamiento que ellos, ya no pensamos igual. Ya no podemos invitar a esta persona a tomar con nosotros porque a él no le gusta tomar. Ya no lo podemos invitar con nuestras amigas porque dice que él ya se volvió fiel. No podemos invitarlo a esto o aquello porque todo es pecado para él. Entonces él lo rechaza. Y a veces es lo que pasa con el cristiano de hoy. El cristiano de hoy no quiere renovarse en el espíritu de su mente porque no quiere quedar mal ante las personas, no quiere ser rechazado. Quiere seguir pareciendo, mejor dicho, quiere agradar al hombre todavía. Quiere seguir agradando a una sociedad, aunque eso lo lleve a desagradar a Dios. Entonces no deja esa actitud que se acepte como se supone que debe ser ahora. Una nueva persona, una nueva creación, una persona que está siendo renovada en el espíritu de su mente. Eso es una decisión importante que una persona debe tomar. Por eso, cuando buscamos de Dios, no lo hacemos a la ligera. Por eso nosotros no podemos obligar a una persona que busque de Dios a que crea en Dios. Porque seguramente para esa persona el choque de su antigua forma de pensar con la que debería tener ahora va a ser fuerte. Y se puede decepcionar de una de las dos. Siempre el ser humano quiere agradar al ser humano. Es una condición natural, es una inclinación natural. Cuando somos cristianos, queremos agradar a Dios. Lo último que nos dice Pablo en el pasaje, en el verso 24, ya nos hablamos de la pasada manera de vivir, hablamos de despojarnos, hablamos de renovarnos y ahora hablamos de vestirnos. Y eso es lo que nos dice en el verso 24 Pablo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo, vestidos. Ese es el proceso en el que usted y yo renovamos nuestra vestidura espiritual. Nos revestimos de un nuevo hombre que es creado según Dios, porque somos engendrados no por varón, sino por el Espíritu Santo. Hemos sido creados en un hombre según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad, que es Dios. Si lo podemos decir de una manera, si antes usted era ladrón, ya usted no va a robar. Si usted era un mentiroso, a más no poder, usted ya no consiente la mentira. Si usted le gustaba estafar, usted ya no va a volver a estafar. Si usted antes veía todas esas cosas malas como algo normal, usted ya para usted eso ya no es normal, eso está mal, eso es algo que se rechaza, ya no está bien. Lo que pasa es que estamos en un mundo que el pecado es normal. El mundo ha normalizado el pecado. Para la gente hoy todo es normal. Hoy en día ya las personas no ven las cosas como son realmente. Todo es normal. El pecado está normalizado por donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, ya todo es normal.
Las personas ya se acostumbraron a que el pecado sea normal. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el ser humano se ha engañado por esos deseos engañosos y cree que todo es normal. Y no solamente normal es bueno, no lo critique, a él le gusta así, déjelo así. A él le gusta vivir así, si a él le gusta, está bien, que él sea feliz. ¿Por qué se mete usted a opinar en la vida de otra persona? ¿Por qué usted juzga la vida de otra persona? ¿Por qué usted habla de lo que esa persona hace, si es la vida de él? Si es su forma de amar, si es su forma de experimentar el amor. Porque la gente se engañó ya, ¿cierto? Por esos deseos. La persona quiere amar y quiere expresar su amor. Y ese amor se lo quiere expresar a otra persona de su mismo sexo. Pero esa persona tiene derecho a amar y a ser amada. Y tiene derecho a expresarse. Entonces, como tiene derecho, entonces es normal. Y como es normal, todo lo tenemos que aceptar. Ahora, si esa persona se cree un caballo, pues tenemos que aceptar que sea un caballo. Y tenemos que tratarlo como si fuera un caballo. Entonces, la gente ha normalizado el pecado. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera son personas que están en su carne, que no han sido despojadas del viejo hombre, no han sido renovadas en el espíritu de su mente, y muchos cristianos hoy están jugando ese mismo papel. Les hablan en cuanto al pecado y no juzgan el pecado como es. Hablamos el domingo pasado que Dios aborrece el pecado, pero también aborrece el pecador. Y si Dios lo hace, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Debemos hacerlo, porque debemos ser fieles a Dios. Como cristianos, entonces, nos vestimos del nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, somos hijos de Dios, actuamos como un verdadero hijo de Dios. Ahora empezamos a ver el pecado como algo que no es normal, al contrario, es algo anormal y que además es una falta grave contra Dios. Así es como nosotros tenemos que ver el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 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 y en su santidad, por medio de Cristo, Él nos ha permitido a nosotros que tengamos esa santidad. Por eso nosotros somos santos, somos apartados para Él. Esto nos deja ver a nosotros lo grave que es no andar en la santidad que nos ha dado a través de Jesucristo. Si usted y yo ya hemos conocido a Jesús y no nos hemos despojado completamente del viejo hombre, estamos cometiendo una gran falta delante de Dios y estamos despreciando la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Si todavía no nos hemos despojado completamente, si su viejo hombre tenía tantos accesorios encima que usted se lo ha ido quitando de a poquitos. Bueno, yo ahorita renuncio a esto, más adelante renuncio a esto, más adelante renuncio a esto, pero no ha renunciado completamente, entonces usted está cometiendo una gran falta delante de Dios. Porque a Dios le gusta todo o nada. O usted le da todo a Dios o no le da nada. Por eso en nuestro corazón, como hijos de Dios, debe estar el agradar a Dios en todo momento. Buscar agradarlo. Nuestra oración debe ser sincera todos los días. Debemos pedir perdón todo el tiempo por nuestros pecados, porque ya hemos sido revestidos de nuevo hombre, sabemos que cometemos un error. Por eso nuestra oración debe ser sincera, diaria, continua, sincera, honesta, pidiendo perdón por cada cosa que sabemos que hemos fallado a Dios. Pedir seguir siendo renovados en nuestra mente, ¿cierto? Que nuestra vestidura sea vestidura de santidad, que podamos estar vestidos con esas vestiduras blancas, porque si lo hacemos así, Dios en su infinita misericordia, Él nos tiende su mano y nos bendice. Juan dice, en 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque estamos yendo delante de Él en honestidad. Señor, fallé, Señor, dije esto, Señor, estoy pisoteando tu nombre, Señor, me arrepiento de esto, no debía haber reaccionado así. Siempre estamos yendo a Cristo de una manera honesta, sincera, confesando nuestro pecado, porque ser cristiano no va a decir una perfección.
Pero sí tenemos que estar hoy conscientes y examinándonos a diario si realmente cambiamos o no cambiamos. Si hemos nacido o no hemos nacido. Si realmente hemos sido despojados y revestidos del nuevo hombre, ¿no? En conclusión, el hombre, el cristiano que no ha renunciado a su pasada manera de vivir, es el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no ha nacido de nuevo. Es ese cristiano que usted hoy lo ve el viernes en la noche, usted lo ve en la discoteca y el domingo lo ve en la iglesia. Ese es el hombre natural, que no ha nacido de nuevo. Por eso es necesario que nos examinemos a diario, pidamos al Espíritu Santo que nos examine. El salmista decía, examíname, Dios. ¿Qué tengo? ¿Qué todavía tengo? ¿Qué necesita ser cambiado? ¿Qué necesita ser quitado? ¿Qué necesita ser arrancado de nosotros? Pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver si es que en verdad no hemos nacido de nuevo. Y si yo no he nacido de nuevo, yo tengo que hacer, mejor dicho, delante de Dios, pedirle que me ayude. Yo quiero nacer de nuevo, quiero experimentar un verdadero arrepentimiento, porque si mi cotidianidad no honra a Dios, honra al diablo. Si usted con su vida no está honrando a Dios, usted está honrando al diablo. Si es que no se ha despojado de los harapos del pecado y sigue vestido del viejo hombre. Tenemos que renunciar a las vestiduras del pecado. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, del que busca agradar a Dios en todo y con todo. ¿Cierto? Solo de esta manera un verdadero cristiano puede experimentar lo que dice Pablo en la segunda parte de Romanos 12. En la segunda parte de Romanos 12:12 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Un cristiano que no ha podido nacer de nuevo, un cristiano que no ha sido renovado, un cristiano que no ha sido renovado en el poder del Espíritu de su mente, un cristiano que no ha nacido de nuevo, nunca va a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, porque para ese cristiano todo sigue siendo malo. Todo es Dios por qué, y Dios por qué, y Dios siempre está en un conflicto con Dios, porque no entiende los designios de Dios, no entiende la voluntad de Dios. Como no entiende la voluntad de Dios, esa voluntad para él no es buena, no es agradable y no es perfecta, porque no ha nacido de nuevo, porque no ha podido experimentar en su vida el despojarse del viejo hombre, en el renovarse su mente, en el vestirse de nuevo hombre. Eso es lo que nos tenemos que llevar esta semana. Desde a partir de ya tenemos que empezar a reflexionar. Yo ya me despojé del viejo hombre, yo ya me renové, yo ya estoy vestido de nuevo hombre. Mi cotidianidad honra a Dios, honra al diablo. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Estoy viendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿O estoy peleando con Dios todo el tiempo porque no me da lo que quiero, cuando quiero y como yo quiero? Porque experimento los no de Dios. Eso es algo que tenemos que empezar a evaluar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos para que tu palabra que hoy ha sido entregada a nuestro corazón transforme, cambie, limpie, purifique, renueve nuestra manera de vivir, Señor. Que hoy podamos honrarte con nuestra vida, que hoy podamos tener la certeza que hemos nacido de nuevo, que podamos tener, Señor, la seguridad de la salvación que solamente tú puedes dar, es por gracia. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu estemos siendo renovados en nuestra mente continuamente, que nuestro cambio espiritual, nuestro cambio de estilo espiritual pueda ser evidente, Señor, delante de todos, que nuestro cambio de estilo espiritual sea real. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga siendo agente de transformación en nuestra vida, quitando lo que no es tuyo, que podamos ver el pecado como algo desagradable, como algo que no puede ser consentido en nuestra vida, que el pecado, Señor, sea algo anormal en nuestra vida. Dios, no permitas que
queramos hacernos ver políticamente correctos delante de otros, Señor. Hoy tenemos que ir contra la cultura, tenemos que ir contra lo que el mundo concibe, hoy tenemos que ir contra lo que el mundo acepta, hoy tenemos que ir contra la opinión de lo que el mundo llama bueno, Señor. Danos la fortaleza, la capacidad, la sabiduría, Señor, que podamos levantar nuestra voz en contra del pecado. Te pedimos, Dios, que nos examines, que examines y aún en nuestro corazón cosas que cambiar, te pedimos que las cambies, te pedimos que las quites, Señor, que podamos ser agradables a ti en todo momento. Te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Colocamos este resto de domingo en tus manos, esta semana que iniciamos la ponemos en tus manos. Te pedimos que seas tú abriendo puertas a nuestro favor, abriendo las ventanas de los cielos a nuestro favor. Hoy clamamos, adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, porque creemos que tú vas a hacer lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Y creemos que vamos a poder experimentar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por Facebook a las 9:30 aquí presencial. Bendiciones.